Pero no sé si las prefiere mejor también que Me se las demos dijo, mañana. me dijo Liz, seguro que no hay choque, no genera un choque con el 21, ¿va? No, doctor, el jueves No, está. doctor. Vaya, entonces ya todo el mundo considera ese avisado. Entonces vamos a lo que vamos, porque total, tema. Lo último que estábamos viendo ayer era pues la contribución de todo ese sistema motor, que era ganglios basales, vimos por un lado, y el otro el cerebelo, y dijimos que el cerebelo tenía dos funciones, de hecho, cuando estábamos hablando del sistema motor voluntario. Uno es el sistema motor en general. Una es la contribución correctiva al movimiento, que vos vas a mandar una señal del cerebelo, y la idea básica, a ver si lo puedo hacer como un dibujo. A ver. Dame un momentito. Ok, mira aquí. Yo tengo la corteza motora, que no sabe frenar, como te dije, no puede compensar la inercia. Envía una señal a la lámina 9, ¿va? Para hacer movimiento. Pero esa señal va con copia. Vamos a poner acá, de hecho, esta es excitador. ¿Ah? Ahora el cerebelo recibe una copia de esa señal, calcula, como decíamos ayer, la diferencia, el error en el movimiento. La diferencia entre lo que vos querías hacer y lo que pasó en realidad, que es normalmente modificado por, como decíamos, las leyes de la física, y este envía una señal inhibidora para detener el movimiento a la lámina 9. Eso es lo que llamamos corrección. Pero el cerebelo también envía una señal inhibidora, por supuesto. El cerebelo es inhibidor, ¿ok? Al tálamo. Que a su vez envía una señal excitadora a la corteza. ¿Por qué quiero este último pedazo? Porque si te das cuenta, aquí tengo un circuito cerrado, o sea que puedo aprender el error y su corrección. Dos, cada vez que yo haga este tipo de conexión entre la corteza el cerebelo y el tálamo, también estoy teniendo un asa de retroalimentación negativa. Fíjate, tengo el cerebelo inhibiendo al tálamo y el tálamo excitando a la corteza. Y eso hace que la actividad motora trate de mantenerse constante. Porque ahora, incluyendo un circuito específico en la corteza del cerebelo que tiene que ver con que un circuito en el cerebelo que hace que la actividad sea constante y otro circuito en el cerebelo que hace que la actividad del mismo cerebelo sea constante. Vos me decís, ¿para qué? Para que este trabalenguas. ¿Quién es este? Alejandro. Entonces, como decíamos, ¿por qué? Porque entonces eso evita que el movimiento haga arrancones. Ya te voy a explicar. Es como que yo agarrara, vaya, como que yo agarrara la actividad motora y acordate que la señal que viene de la corteza empezó de un solo. Es el equivalente como que yo estuviera en el semáforo en el carro, acelerar a tope y solo soltar el clutch y doy un arrancón de esos a lo carrera de semáforo, que no es conveniente. En primer lugar, eso hace que el movimiento sea impreciso. Si estoy haciendo las cosas a jalones, no tengo precisión. En segundo lugar, puedo dañar el músculo otra vez, por tensarlo de un solo. La otra cosa que quiero hacer con este circuito de retroalimentación y mantener la actividad motora negativa es, ¿cuál es el opuesto? Como dicen, el antítesis de un arrancón.
un frenazo. ¿Ah? Yo tampoco quiero que el movimiento se detenga de un solo, porque entonces, cuando falla el cerebelo, ¿ok? A ver, ¿alguien oyó hablar de síndrome cerebeloso en neuroanatomía? ¿No hablaron de síndrome cerebeloso? Qué raro. Ataxia. Ataxia es una. Ataxia es la incoordinación del movimiento. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa, aparte de la ataxia, pero no es la única cosa que tenés. Ataxia implica disfunción. Hipotonía también, doctor. Hipotonía porque no tenés control del tono muscular. Perfecto. Y algo Dismetría. que es dismetría porque no te podés detener a tiempo. Y diacocinesia es lo mismo. No te podés detener a tiempo. ¿Ah? La causa base. Pero también hay algo que se llama... En el equilibrio. ¿Cuál? Alteraciones en el equilibrio también. Eso es ataxia. ¿Ok? Eso es una forma de manifestarse la ataxia. No hablaron de algo que se llama descomposición del movimiento. ¿No te suena eso? Descomposición del movimiento es como no tenés esto, entonces vas a hacer por arrancones y frenazos. ¿Ah? Y cuando tenés un paciente con un síndrome cerebeloso, todos los movimientos parecen robóticos. Cuando se mueve, parece que estuviera bailando el robotito. ¿Ah? Eso es porque la actividad motora aumenta y baja, aumenta y baja, aumenta y baja bruscamente. Entonces vos sentís, ves el trabón. ¿Ah? Acordate que aquí tenés dos influencias. Dos influencias para evitar que eso pase. ¿Ah? Que vámonos a nuestro dibujo de nuevo y mira ahora qué es lo que tenés. La lámina 9 está siempre influida, porque aquí vamos a poner el componente electrónico correcto. Núcleo rojo. Inhibe al núcleo rojo. El núcleo rojo a su vez aumenta el tono. Pero al núcleo rojo llegan, para el control en general, llegan tres cosas. Uno es el cerebelo. ¿Cuáles son los otros dos que ya mencionamos que también afectan al núcleo rojo? Los ganglios basales, más específicamente el pálido, ¿ok? Que es un inhibidor del núcleo rojo. ¿Okay? Y el tercero, para aumentar la actividad, porque no puedo tener todo frenando, la formación reticular, que sí es excitadora. Fíjate que quiere decir que todas las señales motoras que no son puramente voluntarias están llegando del núcleo rojo a la lámina 9. Esto implica que todo lo que termine en el núcleo rojo, o sea, cerebelo, ganglios basales, etcétera, son parte de un sistema motor que es involuntario, ¿ok? Ese es el verdadero significado de extrapiramidal, porque por ahí ustedes hablan mucho de piramidal y extrapiramidal. Pero ¿qué significa en realidad? Significa que piramidal es todo lo que sale de la corteza directamente para la lámina 9. ¿Ah? A través para mí siempre mal llamado tracto piramidal, porque tracto piramidal es lo que tenían los faraones de Egipto. ¿Va? Nosotros lo que tenemos es un tracto córtico espinal. ¿Ok? Pero la próxima vez que alguien le diga tracto piramidal, preguntarle si el tracto piramidal que hace caminar así como egipcio, ¿va? Se llama tracto córtico espinal. Ese es el sistema voluntario. Pero todo lo demás, cerebelo, ganglios basales, formación reticular, los mismos reflejos medulares, el tallo, son un sistema motor involuntario, que es el auxiliar de la corteza. Ya vimos que el hecho que sea auxiliar no quiere decir que no tenga uso. Es más, si te das cuenta, ese sistema tiene muchísimas más cosas que hacer que la corteza.
porque entonces nos vamos al sistema motor cortical voluntario y nos damos cuenta que que para lo que existe el sistema motor voluntario es para cosas más sofisticadas, más específicamente planificar el movimiento, ¿okay? Iniciarlo, pero la función principal de tu corteza es hacer la planificación del movimiento. ¿Okay? Toma, por ejemplo, cualquier acto motor. Vaya, ponele, yo no sé si se va a ver esto en la cámara. Lo que estaba haciendo ayer, como no me podía mover y andaba, por suerte no tenía fiebre, ¿va? Pero estaba haciendo esto, mira. Pintando todo eso a mano. ¿Por qué? Porque no tenía cosa mejor que hacer, obviamente, ¿va? Ahora imagínate, mi corteza puede, necesito mi cerebelo y todo lo demás, porque si no, esto sería una sola manchazón, ¿va? Estar pintando rayitas y marquitas y paneles de instrumentos. Pero, ¿en qué orden voy a hacer las cosas aquí? ¿Qué va primero y qué va después en un ensamblaje como estos? ¿Mm? ¿Qué pinto primero? ¿Qué muevo primero? Eso es lo que hace la corteza. Organizar en qué orden hago el movimiento. Entonces, vámonos a la parte que tal vez ustedes estaban esperando, en vez de que nos metiéramos con un relajo de conexiones ahí que no esperaban. ¿No? Y es el sistema motor voluntario, el sistema piramidal, si así lo quieren decir, aunque como les dije, yo no tengo nada que ver con las pirámides ni con Egipto. ¿Qué hago aquí? Y veamos acá. Entonces ahí tenés tu corteza. Entonces empecemos a ver el sistema motor voluntario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué área de Grossman enciendo ahí primero? 4. 4. Vamos a ver, vea 4. Conste, la representación de esto no coincide del todo con el mapa, pero este es BA4, ¿eh? Estos mapas de este programa son hechos con resonancia magnética, entonces no corresponden 100% con... Para que te ubiques, vamos a poner acá, espérate. Digo, te voy a poner primero el surco central, porque es lo primero que quieres ver. Mira la posición del surco central, ¿ok? La profundidad del surco central. Vamos a ampliarlo y hacer, digo, ahí ve. Y ahora, si ves a Brodmann, nos vamos a 4 y vamos a ampliarlo, la superficie cortical, no la interfase. Ah, ahí. ¿Ya ves? Ahora, Brodmann 4, que es el área motora primaria, tiene una característica. Ahí cada una de estas, de estos sectores de la corteza está mapeado. ¿Qué tipo de mapa sería ahí? ¿Qué tipo de mapa tenemos ahí? En la corte en BA4. ¿O qué tipo de representación? Si lo entiendes de esa manera. Homúnculo motor. El homúnculo motor. Y eso sería somatotópico, ¿correcto? Es correcto. Entonces mira qué es lo que pasa. Acorda nuevamente. Vamos a ver cómo está organizada esa corteza. En primer lugar, esa es corteza de tipo granular, ¿va? Quiere decir que que esta columna está dividida en esta corteza está dividida en un montón de columnitas, ¿ok? Cada columna está organizada de esta manera. Si yo tengo, ¿dónde está? Espera. Las columnas son hexagonales, ¿no? Entonces, aquí tengo 6 capas siempre, ¿va? La capa 1, más o menos pequeña, la capa 2 es casi inexistente, la capa 3 más o menos, la capa 4 es pequeña, la capa 5 es enorme, 5, y la capa 6 también es grande. En el centro de la capa 5 hay una célula piramidal gigante, ¿va?
La dendrita va para acá y el axón este va para la lámina 9, ¿va? Ese es el eje de la columna, ¿ok? Esta columna tiene un montón de células piramidales más pequeñas que son satélites de la célula centro de la columna. Cuando esta dispara, también envía una señal y estas disparan en sinergia para multiplicar la señal, ¿ok? Al mismo tiempo, esta está enviando señales a las células fusiformes en la capa 6, que están enviando esta señal a otras áreas de la corteza. Quiere decir que cada segmento está representado por una célula principal y todas las auxiliares. Ahora, en la corteza propiamente dicha, cada columna, como están organizadas somatotópicamente, dijiste, en el homúnculo motor, aquí lo podrías ver. A ver, ese es motor. Bueno. Aquí está, ¿eh? Pongámoslo. El de la derecha, el que te interesa, ¿va? Motor. Fíjate bien cómo se parecen, pero hay diferencias. Mira, la gran diferencia acá es cómo tenés un gran pedazo de corteza, que en esta representación para la mano, y la otra para los labios y lengua. Veámoslo de otro, con otra forma de representarlo. Vamos a ver. Este es motor. Vamos a ver. Este es motor. Mira acá. Es más claro. Mira, por ejemplo, el hecho de que nuevamente, ¿cómo está distribuido? Los pies o el miembro inferior está en el surco interhemisférico. El tronco es un pedacito, pero mira todo lo que es la mano y en particular el pulgar, porque necesitas más precisión y unidades motoras mucho más pequeñas en la mano para poder hacer movimientos finos. O sea que de hecho tenés, fíjate, más corteza solo para el pulgar que para todo el tronco. Nuevamente, movimientos precisos necesitan como áreas grandes de la corteza. Y de ahí el otro pedazo grande, labios, mandíbula y lengua. ¿Por qué tanto espacio para labios y lengua y mandíbula? Hablar. Exactamente, pero el principal problema que vos tenés es la necesaria precisión del movimiento para poder pronunciar correctamente. Mira la diferencia entre dos letras, por ejemplo, P y B. P y B. ¿Cuál es la diferencia? Un poquito de presión diferente para hacer P versus B. Vamos, B, B. ¿Ah? O entre L y R, ¿ok? Entre L y R. O entre T y D. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, por ejemplo, clásico, los niños que no pueden pronunciar la R? ¿Okay? Es muy común ese impedimento de la pronunciación en niños pequeños porque la R es tal vez una de las letras más difíciles de aprender a pronunciar. Y la diferencia solo es sencillamente la posición de labios y lengua. Veámoslo de diversas maneras. ¿Ah? Y yo me recuerdo mucho de la R, de la pronunciación de la R, no porque nunca tuviera yo problema para hablar, sino porque mi hermana sí lo tenía. Y gracias a ella me sé el único poema que me sé. Nunca lo has oído, supongo. Poema que dice: un burro comía berros y un zorro lo estaba viendo. El burro lanzó un rebuzno y el zorro cayó en el barro. ¿Qué te parece esa obra maestra de la poesía? ¿Ok? Dependiendo de la R. Ahora, ¿sabes qué chistoso suena eso cuando alguien no lo puede pronunciar? Entonces, para eso es que necesitas un montón de corteza ahí para controlar los movimientos finos.
El pulgar, pues es obvio. Ahora, también tenés otro paquete ¿cómo se llama? Aparte del homúnculo, vamos a ver que ahí, vamos a ver. Déjame ver el mapa de Krauss. Ya te voy a explicar, porque esto es una parte interesante de la historia. No, aquí está. Este me gusta en particular, ya te voy a explicar por qué. Ok, mira. Esta es la corteza motora mapeada eléctricamente y esta es una historia interesante. Esta ilustración es de un origen en particular. Cuando empezaba la neurocirugía, estamos hablando ya por el año 1900, o sea, hace unos 125 años, los cirujanos, bueno, no existía la neurocirugía todavía como una especialidad y los cirujanos, la mayoría, le tenían miedo a abrirle la cabeza a alguien, o sea, es algo que sigue pasando, o sea, hasta el sol de hoy, yo por supuesto les tiro leña porque eso es bien común, mira, el cirujano general es una persona que tiene que tener una personalidad bien proactiva, bien agresiva, entonces tienen esto, sí, como son cirujanos generales, obviamente operan abdomen, operan tórax, y les decís, mira que eso es una cuestión de urología, no importa, si pueden ellos, puedo yo. No, que mira que es carpintería, yo lo arreglo. No, que mira que esto es de oftalma, total, de más chiquito, pero puedo. Ahora, y se meten a todo, con una excepción. Te llega un paciente con una heridita así, miren el cuero cabelludo. No, es de neurocirugía, ya venga neuro, ya venga neuro. Bueno, no se meten. Eso es una cuestión que data de, creo que desde que el primer neandertal agarró una piedra para usarla de cincel, ¿va? Ok, entonces, la mayoría de los cirujanos no tocaban la cabeza, pero este señor Krauss sí, un cirujano general, estábamos hablando del año 1900 más o menos. El señor trabajaba en el hospital de la Charité de Berlín, donde era compañero de trabajo de alguien que ya has oído hablar de él. ¿Has oído hablar de alguien de apellido Brodmann? ¿Mm? Brodmann, ¿te suena ese nombre? Sí. Ok, lo que no sabes es el apellido, perdón. No sabes cómo se llamaba Brodmann, el nombre. Te creo. Se llamaba Corbinian Brodmann, ¿ok? Y claro, con un nombre como ese, los niños no querían jugar con él y se dedicó a estudiar. Bueno, pues Fedor Krauss se llamaba el cirujano este, y él empezó en aquel tiempo a operar pacientes. Fue el primero que hizo cirugía de la epilepsia. Acordate, mira, en 1901 no existía ningún tipo de medicamento para tratar la epilepsia. Creo que solo los bromuros, pero eso es casi inefectivo y tóxico y todo lo demás. Bueno, bromuros. Entonces él dice, bueno, él había operado un par de pacientes que venían con epilepsia y tenían cuerpos extraños en la cabeza, de quistes, balas, lo que sea, y los pacientes mejoraban. Entonces él empezó a operar a estos pacientes con crisis convulsivas, motoras puramente, porque no tenía medio para diagnosticar otra cosa, no fuera una crisis puramente motora. Y él les abría la cabeza, buscaba si había alguna lesión, retiraba la lesión y esperaba pues que eso fuera la solución. No es tan simple como eso, créeme, pero bueno, era un buen intento. Ahora, él era alemán, y vos sabés que los alemanes son gente meticulosa. Entonces, él empezó a tomar, llevaba un dibujante, un ilustrador profesional al quirófano. Y entonces empezaba, por ejemplo, abría la cabeza y agarraba un estimulador eléctrico y empezaba tacata, 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 a estimular puntos en la corteza. Y cada vez que estimulaba, él registraba la reacción y decía, ok, esto te da extensión de la mano, esto te da flexión de la muñeca, esto te da extensión del codo, esto te da flexión, ok. Menos mal que era alemán. ¿Por qué?
Porque te imaginas que eso lo hubiera hecho un hondureño, ¿qué hubiera pasado? ¿Te imaginas un hondureño haciendo eso? ¿Qué era lo que iba a hacer? Iba a venir y cuando empezaba acá y a estimular, ¡prim!, brincaba la mano. Ella, ¿qué pinta? Y diciéndole, hey, vos, vení vos, puyalo aquí. Y todo el mundo le iba a puyar el cerebro a la pobre víctima y nadie iba a registrar nada, porque como somos hondureños y no escribimos nada. Pero este señor hizo ese mapa que ves ahí, ¿ok? Este mapa, vaya, para decir, por ejemplo, acá, está borroso y está en alemán, pero por ejemplo aquí dice, pulgar, extensión, flexión. Los otros 4 dedos, dice, extensión, flexión. Antebrazo, forearm. Extensión, flexión. Casi no puedo leer acá. Y dice algo del dedo meñique, pero no leo qué dice. Ok, no, es que está muy borroso. Si encontrara otro lo pudiera leer. Ok. ¿Cómo se llama? Ese dibujo que tenés ahí, ¿en qué año crees que lo hizo el man? Kraus. Aquí está, mira, aquí están las ilustraciones de su libro. Ya te voy a explicar por qué yo lo encuentro tan interesante. ¿Este libro de qué año crees que es? Mira que está haciendo neurocirugía relativamente moderna. Principios del siglo XX. 1913. Eso es 1913 ese libro, en alemán. En español se tradujo en 1915 y se llama Tratado de las Operaciones Quirúrgicas. Es una enciclopedia, pues no solamente trata de neuro, también él operaba de todo, y son 4 volúmenes. El volumen 2 solo es para neurocirugía, era tal vez uno de los primeros libros conocidos de neurocirugía moderna. Pues resulta que donde yo hice mi residencia ahí en La Habana, ese libro estaba ahí. Ese libro estaba ahí todavía, porque ahí había, bueno, había un montón de literatura, imagínate, que había sido comprada o donada por toda la gente que había estado ahí anterior y posterior a mí, y bueno, solo los dejaban en la oficina, el servicio, en una oficina grandota, y tenía un librero con toda esa clase de cosas, ¿va? Toda esa clase de libros súper interesantes, antiguos. Entonces yo lo vi y de hecho me quedé asombrado que alguien en esa época pudiera haber hecho un mapa tan preciso. Y adivina qué hice a consecuencia de eso. ¿Qué crees que hice? Viendo un libro así con algo tan interesante, que yo pensaba, eso tenía que haber ocurrido mucho después. ¿Qué crees que hice yo? Se lo robó. Exactamente, aquí lo tengo en el librero. Aparentemente pensás igual que yo, ¿ah? Sí, me robé el libro. Aquí lo tengo. Entonces, el punto es que lo que me interesa de esto, ya regresando al punto principal, es que en la corteza motora vos vas a tener, si tengo un agonista acá, por ejemplo, un flexor, frente con frente, al otro lado de la corteza tengo su contraparte, su extensor. ¿Por qué? Porque cuando yo arranque la columna de los flexores, voy a enviar una señal a la columna contralateral para inhibirla, para evitar que tengan los dos trabajando al mismo tiempo, para hacer, y no pelearme contra mí mismo. ¿Okay? Entonces yo tengo acá flexión, extensión. Si tengo acá, qué sé yo, pronación, tendré supinación al lado. Cada señal que inicia la corteza, que se inicia en la corteza motora, genera una señal inhibidora para el antagonista. O sea que tenés 2 mecanismos para inhibir esa señal, esa inhibición recíproca que dijimos. Vimos que había uno en la médula hace unos días, donde las señales cruzan la línea media e inhiben a los contralaterales, el reflejo cruzado. Pero también tenés un reflejo cortical, un circuito cortical que evita que tengas 2 movimientos antagónicos al mismo tiempo. ¿Okay? Ahora, quiere decir que cada columna, cada uno de estos sectores está controlando músculos individuales o segmentos de un músculo, ¿va? Porque acordate, de un músculo grande pudiera tener varias columnas para tener un poco más de refinamiento en el control. No puede ser de todo o nada
un músculo como el cuádriceps femoral, que es bien grande. Tengo varias columnas ahí dedicadas, pero aún así la precisión del movimiento no es mucho. Y un montón de columnas, por ejemplo, para los intrínsecos del pulgar, donde necesito control milimétrico de las cosas. Ahora, ¿qué pasa si yo estimulo la corteza motora? Es lo que pasaba con Krauss. Veía contracciones de músculos individuales. Ahora, esto es movimiento, ¿de acuerdo? Pero sirve para algo. Sirve un movimiento así para algo concreto. Yo diría que no. No, doctor. Entonces, porque vamos a clasificar el movimiento, vamos a ser un poquito más precisos con nuestra definición de movimiento. Tenemos movimientos que son con propósito, o sea, y de hecho dentro de ellos voy a tener dos formas, lo que llamamos movimientos transitivos y no transitivos. Un movimiento transitivo solo se refiere a una parte corporal, por ejemplo, a hacer un puño, pero digo, movimiento no transitivo, pero un movimiento transitivo implica el poder aplicar eso a un objeto externo, por ejemplo, esto, agarrar el lápiz, implica que yo tengo el control motor y la cognición necesaria para reconocer que esto es un objeto y que lo voy a agarrar para un uso, ¿ok? Esto es lo que no puede hacer la corteza motora. Puede contraer los músculos, pero no sabe qué hacer con la corteza del área 4, no sabe qué hacer con este lápiz. O con objetos similares. Esto es más divertido que un lápiz. ¿Te parece este punzoncito? ¿Ah? Ahora, ¿qué puedo hacer con un objeto como este? ¿Qué puedo hacer con un objeto como este? Tiene filo, tiene punta, tiene una punta bastante decente. ¿Ok? ¿Para qué poder usar esto? A ver, usen su imaginación. Es como que nunca le han dado una herramienta en su vida. Para cortar. ¿Ok? Para raspar, para quitar, ¿cómo se llama? Cuando vos tenés una pieza, por ejemplo, de madera, plástico, obviamente va a material suave. Y te viene con exceso, vaya, con viruta y esto, por ejemplo, para alisar. Y yo tengo el borde de algo y lo estoy cepillando con el filo y lo estoy emparejando. ¿Ah? Pero fíjate que ahí viene algo interesante. Como 4 no puede hacerlo, necesitas algo más. Necesitas un área premotora. Brodmann 6. Fíjate que Brodmann 6 es más grande que 4. Es más grande que 4. No llega tan hasta abajo, diría yo, en mi representación mental de las cosas. Pero ves que 6 está controlando a 4. Ahora, ¿qué hace 6? Aprende. ¿Aprende qué? Esa es la pregunta. Movimientos. Aprende secuencias de movimiento. Ahora mira bien. Vamos a ponértelo con algo simple. ¿Tocas algún instrumento musical, se entiende? ¿Tocas algún instrumento musical? Sí. ¿Cuál? La guitarra. Ok. Ahora imagínate que yo agarro eléctrica o acústica. Acústica. Acústica, ok. Suponete que yo agarro la guitarra y lo que hace 4 es lo siguiente. Vamos a poner, qué sé yo, sol con una cuerda al aire. ¿Ah? Ting, ting. Es sonido, vaya, es movimiento, es música. Que yo agarre una cuerda y solo una cuerda aislada. Ping, 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 ping. Eso es música. No. No, eso es un
componente, si así querés decirlo, de la música. Tu movimiento es más allá que solo mover músculos, es mover músculos en una forma coordinada, en una secuencia específica para obtener un propósito. Como te digo, yo puedo utilizar esto de muchas maneras, pero tengo que tener algún esquema para saber usarlo. Agarrar esto, por ejemplo, agarrar una pieza y aquí empezar a, por ejemplo, a raspar. Raspar porque estoy queriendo revisar la costura acá y estoy haciendo esto, afinando, refinando o refinando un borde. Ya. Eso es lo que hace 6. O sea, tus movimientos. Ahora imagínate, tenés, como decíamos con la guitarra, una cuerda suelta, pero vos no tocas normalmente, excepto el primer día en la clase de guitarra, no tocas cuerdas sueltas. ¿Qué es lo que tocas normalmente? ¿Cómo haces una nota? ¿Cómo producís una nota específica? Acordes. Es un acorde, o sea que tenés que tener la posición de varias cuerdas, tocarlas simultáneamente y, por supuesto, tener la mano en la posición adecuada en el traste, ¿va? Para que suene un acorde. Bueno, lo mismo. Cada movimiento que vos estás haciendo, cada secuencia de movimientos es el equivalente a hacer un acorde, ¿ok? De hacer un acorde, ¿verdad? Y las secuencias, todas las secuencias de movimiento que están en Brodmann 6 son, como alguien dijo ahí, todas aprendidas, porque yo no nací sabiendo usar esta cosa, o un lápiz, o cualquier otra una tijera o cualquier otra herramienta, vaya. Entonces yo tengo una tijera y 6 me dice exactamente, no solamente me dice qué músculos mover, me dice que en qué orden, ¿va? Para cortar algo. Y las actividades o la actividad de Brodmann 6, de hecho, fíjate que vos puedes encontrar cuáles son las actividades de ella. Porque hay palabras para el trabajo de 6. ¿Sabes cómo se llaman esas palabras? Se llaman verbos: cortar, raspar, dibujar, rayar, golpear. Son secuencias simples de movimiento, ¿correcto? Para ese efecto pudiera decir, mira, como cirujano, ¿qué sé yo hacer? Obviamente cortar, coser, separar, taladrar, en nuestro caso, pues con mucho gusto, taladrar, ¿ok? Y eso es lo que hace 6, o sea, aprender un montón de recetas simples para movimientos simples, que de hecho lo podés describir, ya tenés una descripción cortica o lingüística de ello, que es un verbo, cortar, coser, separar, pegar, pintar, qué sé yo, cualquiera de los 37,000 verbos que pueda tener el lenguaje. Ahora, te pregunto otra cosa, Jordan. Si vos ya te sabes todos los acordes habidos y para ver, ¿va? Todas las notas que existen, o casi. Más o menos. Ok. Y si yo te digo tocar un acorde cualquiera, ¿eso es música? Tampoco. Tampoco. ¿Qué tenés que hacer para que sea música? Unir más acordes En con la un tiempo. en forma y tiempo correcto, ¿ok? Porque ahí, acordate que ahí es donde viene tu habilidad, incluso para ajustar el tiempo y modificar un poquito el acorde y escoger en qué orden vas a tocar lo que sea, vaya, lo que sea. O para ese efecto, suponete que yo todavía no sé tocar acordes. Es mi primer día con una guitarra y me dan, como dice, tocar con un solo dedito. Vaya, lo que hace uno cuando es niño y es la primera vez que le dan una guitarra y le tenés. Y a ponerle, qué sé yo, la de Mozart, la de estrellita, ting, 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 que se puede tocar con una cuerda,
primitivamente, pero tenés que saber en qué orden. Esa planificación del movimiento es la responsabilidad del resto del área promotora, o sea, premotora, perdón, Brodmann 8. Brodmann 8 está aquí. De hecho, Brodmann 8 es más grande. Brodmann, aquí en mi mapa, Brodmann 8 agarra una parte de 6. De hecho, esta parte donde tengo el cursor sería también parte de 8. Esa es el área para planificación motora y ese es el control motor más sofisticado. ¿Ya? Fíjate que ahí tenés que encontrar, guiado por tus procesos de pensamiento. Suponete que yo quiero, no sé, quiero hacer un procedimiento quirúrgico. Vaya, por ejemplo, Jordan, ¿sabes cortar con una tijera? Sí, Ok. ¿Sabes usar un portaaguja? Poner un punto. no, Nunca, ahora que está tan de moda eso, que compran unos equipitos de cirugía menor y unas chapas rosadas de algo que es como silicón para coser. Nunca te entró la curiosidad por usar una de esas cosas. hasta el momento no. Bueno, ok. Entonces, pero suponete, poner un punto. Puedes separar, ¿va? Puedes usar una pincita de disección. Eso es obvio, ¿va? Ahora, el hecho de que puedas hacer esos movimientos te hace cirujano. No. Para nada, ¿va? O sea, para ese efecto, cuando vos salgas de la facultad de medicina, vas a poder hacer una sutura, sabrás entrar al quirófano, lavarte, vestirte, cortar y ayudar, pero eso no te faculta, Dios no lo quiera, para que vos te vayas a meter a hacer un procedimiento solito, ¿va? Porque todavía no has entrenado a Brodmann 8 para saber en qué orden, en qué forma, cuándo hacer y cuándo no hacer las cosas. Porque entonces eso implica que acá tenés una jerarquía. Mira, 8 hace la planificación y dice, ok, tal es la actividad motora que quiero hacer. Le envío una señal a Brodmann 6 para que Brodmann 6 escoja de entre su catálogo de recetas por el movimiento cuáles aplican y se las pasa a 4 que ejecuta. Puesto así, eso es como en la cocina. ¿Te acuerdas? ¿Viste alguna vez un documental sobre la industria francesa de restaurantes? Seguro que sí la viste. Ratatouille. Ratatouille. Vos viste cómo funcionaba la cocina en un restaurante y eso sí es cierto, ¿eh? Te digo, yo no sé cocinar, pero cuando estaba en Cuba, el cuñado de mi novia, para ponerlo así, era el head chef del hotel más grande de la ciudad, un italiano. Ahora, este man, obviamente, que era un chef profesional, vaya, con todas las calificaciones que pudiera tener, o sea, cocinar literalmente para un evento donde están los jefes de Estado. Pero él en su trabajo diario, ¿vos crees que agarraba una fridera? Jamás. Si vos veías al italiano a Fabio, agarrando una fridera era porque quien llegaba a cocinar era el rey de algún lugar o el mismísimo Fidel Castro, ¿va? Él. O estaba cocinando su desayuno, pero no cocinaba para nadie ahí. Él era el jefe, equivalente de 8. Él estaba ahí para planificar, decir, ok, cuál es el menú del día, qué se va a servir, qué se necesita, cómo voy a distribuir al ejército de gente que hay en una de esas cosas. Ok. Y de ahí le pasaba la señal al equivalente de 6, ¿va? Los diferentes subchefs ahí que están ahí, el de las carnes, el pastelero, el de las sopas y salsas, hay uno que solo hace sopas y salsas y cosas y accesorios, el otro que estaba para no sé qué cosa, bueno. Ahora, estos son los que tienen, él le dice qué sé yo, al pastelero, mira, para hoy necesito que me prepares, qué sé yo, pastel de chocolate, y el tipo va y saca de su cajita ahí de las recetas de
de las recetas, cuál es la que mejor le conviene y que necesita. Ahora, ¿vos crees que ese jefe pastelero va a estar, vas a estar pagando un montón de dinero para que esté meneando una cubeta ahí con masa, ¿va? No, ¿quién lo hace? O el tipo de las guarniciones y todo. ¿Vos crees que vas a poner un chef entrenado que ganan bien a picar tomates? No, ¿ah? ¿Quién lo hace? Porque los tomates no se van a picar solos. El equivalente de 4. Algún ayudante que le paga 10 centavos la hora para que esté todo el día chaca, 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 con un cuchillo desarmando tomates y cebollas, ¿ya? A un nivel más inferior. Ahora, ese ayudante de cocina probablemente no sabe cocinar, fíjate. La gente no sabe cocinar. Él solo sabe picar verdura. Es todo lo que tiene que saber. Lo mismo, 4 no tiene necesidad de saber ni de dominar la secuencia de movimiento, solamente cumple órdenes y envía señales a la lámina 9. Entonces, ahora tenés una jerarquía bien específica de la actividad motora, pero si te das cuenta, en ningún momento yo te dije ajustar nada, ¿va? Solo te he dicho planificar, organizar, etcétera, porque repitiendo, el sistema motor voluntario tiene el control de la actividad motora, pero en un sentido organizativo, no ejecutivo. Sencillamente 4 está mandando señales al resto del sistema para decir qué es lo que se va a iniciar. Pero las correcciones, los ajustes, etcétera, son ajustes que lo está haciendo cuestiones que ni siquiera tienen que ver con la corteza. Es más, son transparentes, porque entonces vamos a entrar con otro término, transparente a la corteza, o sea, es automático. Y no te interesa, y a la corteza no le interesa cómo se están haciendo las cosas, solo le interesa si se hacen o no. De la misma manera que muchas de las cosas en tu entorno son automáticos. O sea, para ese efecto, vos sabés o entendés o de hecho te interesa, por ejemplo, cómo trabaja el motor de un carro, del carro que andas. No, a mí me interesa que funcione. Yo, bueno, tal vez yo sepa cómo funciona y lo puedo reparar, pero es por afición. Ahora, yo no necesito saber cómo funciona el motor para agarrar el carro. Ni sé cómo funciona ese baboso aire acondicionado que tengo ahí atrás, intentando enfriar. Yo sé que funciona o no funciona y sé cómo encenderlo y apagarlo. Lo demás, personalmente, me tiene muy sin interés cómo va a trabajar. ¿Ok? Lo mismo con la corteza. Mientras más arriba va en la jerarquía, hacia Brodmann 8, por ejemplo, Brodmann 8 no tiene ni idea, ni quiere tenerla, de cómo funciona el sistema motor. Sencillamente está diciendo qué es lo que se va a hacer, no cómo. ¿Okay? Ahí es la gran diferencia. El sistema voluntario te dice qué hacer. Todo el resto del sistema cerebelo o formación reticular, todo te dice cómo se hace y se encarga de que se haga correctamente. Ahora ya me entendés por qué hay una gran diferenciación entre los dos sistemas. Trabajan juntos. Vos no podés desconectar el sistema motor involuntario y esperar tener actividad motora correcta. Vas a tener que ser brincos y saltos y algo totalmente descoordinado, porque además hay otra parte de la actividad motora que no he mencionado, y es la sincronía del movimiento. ¿Ok? Para entender sincronía, Jordan, vos sabes que a veces vos estás tocando y querés hacer una transición de un acorde a otro, vaya, y pudieras hacerlo y deslizar el dedo por la cuerda hasta el siguiente traste, o a veces quitar y poner, y eso tiene que hacerse con cierta finura, ¿no? Porque si no, va a sonar bien raro. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Eso es sincronía. ¿Sí? Cómo hacer que las dos cosas, o para otra cosa que implica sincronía, tal vez más cruda, pero que a algunos de ustedes les cuesta. ¿Saben manejar un carro mecánico, Jordan? Con transmisión mecánica. No. Ajá.
Pero tenés la idea, ¿va? De que vos tenés que acelerar y sacando el clutch y cuando vas a cambiar, sacar el clutch en una forma sincrónica, ¿va? Y modulada, si no el carro se te apaga. Eso no lo maneja la corteza motora. Eso es trabajo de los ganglios basales. Determinar en qué momento exacto vos vas a iniciar un movimiento en sincronía con otro. ¿Ok? Porque eso requiere de cierto sentido, si querés así decir, del tiempo. Y tu corteza no entiende eso del tiempo. Los ganglios basales sí tienen una manera un poco más eficiente de determinar ritmos y tiempos y hacer que las cosas ocurran en el momento correcto, ¿ok? En el momento correcto, en la forma correcta y con la sincronía correcta. ¿Cabal? Ahora, hasta ahorita pues ya hemos hablado bastante de motor y creo que aquí me voy a detener porque lo demás, si no, esto se va a poner desordenadamente largo. ¿Por qué no, como dice, cambiamos completamente de tema y nos salimos de la cuestión motora? ¿Alguien tiene preguntas hasta ahorita? No, doctor. Cambiemos de tema mejor. Como te digo, estas cosas probablemente no, hasta el día de hoy, en lo que llevamos casi un mes en este semestre, casi no hemos hablado de cosas que sean realmente nuevas para vos. De cosas que sean francamente novedosos. Esto es como dice, hasta ahorita poder decir, no, es que este mango solo me ha refriteado neuroanatomía, ¿va? Pero veamos otras cosas. Vamos a ver qué hay en el calendario. Pongamos nuestro calendario a ver qué dice de fisiología, a ver de qué otra cosa podemos hablar. Calendario de fisiología. Y por ahí te aparece fisiología de la vigilia y la conciencia. Ajá. Y para ese efecto puedo decir, ¿cuántos de ustedes están medio dormidos? Despiértense. Ahora, tomemos por ejemplo, vamos a dejar a Jordan por un momentito en paz y vamos a molestar a Victoria. Victoria, ¿estás despierta? Estoy en la biblioteca. Pero estás despierta. Okay. Ahora, fíjate. Sí, estoy despierta. Y estás consciente. Ya que vos la que puso a quién es de René Descartes en tu símbolo de pantalla. Y Descartes hablaba de esas cosas. Sí. Ok. Ahora, hay una diferencia entre las dos cosas, eso es obvio. O sea, yo creo que a estas alturas ya todo el mundo está más o menos de acuerdo a que esto ya lo voy a esperar. Estamos de acuerdo en que la actividad cerebral no necesariamente implica la conciencia. Tomemos desde varios puntos de vista. Primero, la idea de la actividad cerebral. Vos puedes tener un organismo que esté vigil, o sea, que esté despierto, implicando la vigilia como el estado de reactividad al mundo exterior. ¿Va? Y de hecho, vos pudieras decir que en condiciones normales, en condiciones de actividad, por ejemplo, ahorita de día que se asume que los humanos pues somos una especie, ya lo hemos dicho antes, diurna, y que sería normal pensar que ahorita que son las 10 y algo de la mañana, todo el mundo está reactivo al medio. Eso sería una definición de vigilia. Ahora, y si no estuvieras vigila ahorita, solo tendrías dos posibilidades. O estás dormido o te está pasando algo seriamente mal con tu actividad cerebral. Dice, porque una cosa es que esté dormido y otra es que esté inconsciente, esté noqueado. Vamos a dejar por ahorita la palabra inconsciente para no meternos en trabazones. Noqueado, vamos a usar. Ahora,
Ese es un estado de la vigilia. Pero eso no quiere decir que estés consciente. Vaya, porque por ejemplo vos pudieras alegar, tomemos a un bicho que está despierto pero que no está consciente. ¿Qué te parece? No la banda de rock, por Dios, aunque es muy buena. Tenés, qué sé yo, tu amiguito acá, Tyrannosaurus Rex. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito animalito, muy popular entre los niños de escuela en toda parte del mundo, ¿correcto? Ahora, todo el mundo estaría de acuerdo que ahí está despierto, anda buscando que se va a almorzar. Pero pudieras decir que un tiranosaurio tendría conciencia. A ver, Wright Jefferson, ¿vos crees que un tiranosaurio ya tiene el nivel de desarrollo como para decir que está consciente? Probablemente no. Probablemente no. O sea, obviamente que esta es una discusión, si querés decirlo, un poquito especulativo, un poquito filosófica, de que si ya ahí hay suficiente capacidad intelectual para que ese animal estuviera consciente, pero yo voy a ponértelo de esta manera. Desde el punto de vista cognitivo de capacidad cerebral, tu tiranosaurio promedio estaba al nivel intelectual o al nivel de desarrollo de, digamos, de sus parientes más cercanos vivos, o sea, de un pollo. ¿Ah? Y los pollos no tienen conciencia, por Dios. O sea, podemos decir muchas cosas, pero es muy difícil que alguien me argumente que ya hay algún tipo de cognición en algo tan simple relativamente como un pollo. Entonces, no están conscientes. Quiere decir que vigilia y conciencia son dos cosas diferentes. Definamos, por lo tanto, las cosas así ya más formalmente, más seriamente. Vigilia quiere decir tu estado de reactividad a los estímulos exteriores, o sea, que tu sistema nervioso central está encendido, estás recibiendo información del exterior, sensorial, se entiende, visual, auditiva, lo que querrás, y que en términos normales vos te pone en la posición de reaccionar a un estímulo que viene de afuera. Y que normalmente vos pudieras decir que esa vigilia puede cuantificarse, vaya, porque vos pudieras pasar a través de una serie de estados de la vigilia que irían desde completamente inconsciente, si quisieras decirlo, que un trastorno de la vigilia donde vos no respondes a nada, ¿sí? Que es la definición misma del trastorno de la conciencia, vaya, o como lo dicen por ahí, del coma. Aunque veremos que eso tiene sus pequeñas dificultades, sencillamente decirlo, pero de ahí pudieras decir que pasas por diferentes grados de la vigilia, porque este estado de vigilia no es igual en todo el momento. Suponete que son las 3 de la mañana y te acabas de despertar. ¿Estarías completamente vigil? Yo apostaría que no. Necesitas un par de minutos para que todos tus procesos entren en línea. Ahora, esa vigilia quiere decir que es variable, o que hay dos estados, si querés así decirlo, normales, fíjate, la vigilia. El estado normal, si querés así decirlo, de vigilia, el estar como estoy yo ahorita, no sé ustedes porque no lo estoy viendo, despierto, plenamente despierto y en condiciones de reaccionar al medio externo. Y un estado especial de la vigilia que es el sueño, porque cuando vos estás dormido, ¿ok? Cuando vos estás dormido, no es un trastorno de la vigilia, es normal, es fisiológico, o sea, todos los humanos dormimos.
Y todos los humanos dormimos, quiere decir que el sueño es un estado normal. ¿Ah? Normal, es más, el no dormir es lo que es un estado patológico. Y vos me decís, bueno, sí, durante el sueño, yo no estoy respondiendo a la mayoría de los estímulos, pero yo puedo cambiar obviamente, entre sueño y despertar en cuestión de un tiempo bien corto, ¿eh? Segundos. Y que aún así, si estás dormido, también tendría implicaciones sobre la actividad de la corteza. ¿Eh? ¿Qué está haciendo tu corteza cuando dormís, Ray Jefferson? James, ¿eh? Realizando nuevas conexiones o reparando algo. O sea que está en modo de mantenimiento, fíjate, porque tu corteza en condiciones normales nunca se apaga, ¿ok? Está ahí 24/7. Esa es la diferencia entre dormido y comprometido de conciencia. ¿Eh? Porque cuando estoy dormido, de hecho, mi corteza está trabajando más que cuando está despierto. Porque tengo que hacer mantenimiento de toda la corteza, limpiar la casa, establecer conexiones nuevas, como vos decís, desconectar conexiones que ya no son viables. Por ejemplo, si hubo una neurona que murió en un circuito, tenés que reconfigurar el circuito. Sincronizando los diferentes actividad cortical, por ejemplo, para conciliar tus recuerdos, tu memoria. Fíjate, y esto es porque tu memoria es una cosa que es bien constante. ¿Sí? Y por su misma naturaleza, por ejemplo, vos venís y tener memoria de lo que hiciste ayer, ¿va? ¿Te acordás de lo que hiciste ayer? Right? ¿Te acordás de lo que hicimos ayer? No. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, alguien que se recuerde qué hicimos ayer. Y cómo eran las conexiones del cerebelo y los ganglios basales relacionados al movimiento. Te capto todo, no soy una grabadora. Yo me puedo recordar, por ejemplo, de qué hice ayer o que por dónde andaba, a pesar de que, claro, tal vez vi pasar a alguien, o sea, yo iba en el carro y vi pasar a alguien conocido así, en dirección contraria. Eso duró un par de segundos y de hecho no lo vi así como que formalmente, estaba viendo para adelante. Ah, sí, ahí va fulano, pero me acuerdo. Si alguien me preguntara, hoy me has sabido de fulano, que dicen que no está en el país. No, sí, yo lo vi ayer. A pesar de que eso es un recuerdo bien, bien tenue, pero mientras dormís, ayudas a conciliar y para reconciliar el hecho de que captaste esas cosas fuera de sincronía y en forma incompleta y que hay contradicciones en tu experiencia, pues bueno, ¿cómo te diré? En tu percepción de los hechos y que mientras dormís lo estás reconciliando. Quiere decir que esa corteza trabaja más que cuando está despierta. Entonces, ahí vamos a definir la diferencia entre sueño y compromiso de la conciencia. Compromiso de la conciencia implica que la corteza, en mayor o menor grado, está disfuncionando, que hay falla, que la corteza falla. No es lo mismo que la corteza la desconecté del exterior para que trabajara en stand-by, en mantenimiento, y otra es que la corteza esté desconectada del exterior porque se dañaron las conexiones o porque la corteza misma está dañada. O sea que esa es precisamente la definición que yo quiero llegar, porque aquí vamos a hablar de los trastornos de la conciencia. Y ese trastorno de la conciencia es algo que vos tenés que dominar, ¿ok? Porque, mira, tal vez no te llegue todos los días o muy rara vez o nunca te llega un paciente con algún trastorno raro del sistema cardiovascular. Pero como médico, particularmente si cubrís turnos o todo, mira,
Va a ser lo normal, va a ser que que te lleven un paciente que no está consciente. Y una de las cosas que vos tenés que averiguar es, bueno, obviamente, ¿qué le pasa a esta paciente? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no está consciente? ¿Y qué hago yo para resolverlo? ¿O a quién se lo mando que lo pueda resolver si no fuera tu cancha? ¿A quién llamo? Al psiquiatra, al neurólogo, al neurocirujano, al patólogo forense, porque habrá más de algún caso que no tiene arreglo. De una vez vayan avisando a forense que ahí les voy a mandar uno, todo eso. Ok, pero eso me representa vigilia y sus estados. Ahora, eso no me dice a mí que es conciencia. A ver, Jefferson, decime, ¿qué pensás vos o qué crees que es conciencia? En el sentido neural de la palabra, obviamente. ¿Qué es conciencia? A ver, para que no digan que Dale, dale. Dilo. Un estado en el que la corteza cerebral está funcionando y percibe diferentes estímulos y reacciona dependiendo de las circunstancias. Pero es que, ok, sí, en parte. Pero lo que pasa es que ahí todavía no has logrado salir de la diferenciación entre vigilia y conciencia, porque ahí dijimos que un organismo puede estar vigil, ¿okay? Y reactivo a estímulos, pero no estar consciente. La diferencia es que la manera en que vos percibís las cosas, porque vos tenés dos entradas, si así lo querés decir, dos entradas necesarias o una percepción de tu mundo que se basa en dos cosas. Uno es, como decíamos, el mundo exterior. Yo estoy viendo algo y estoy escuchando los sonidos de mi entorno y cualquier otra cosa que entre por vía sensorial. Pero también mi actual estado también tiene que reflejar el hecho de que mi corteza está generando pensamientos acá, ¿va? O sea, yo no soy solo algo que reacciona al exterior pasivamente o reactivamente. Yo tengo un pensamiento propio, ¿va? Una voluntad de hacer alguna cuestión. Porque yo pudiera estar acá y decir, ok, reacciono porque entra una llamada y yo contesto la llamada y otra, pero yo tengo algún tipo primero de orientación, porque, por ejemplo, yo sé quién soy, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, que Jefferson sabe que él es Jefferson, ¿no? Y sabe quién soy. O sea, esa conexión de la orientación de mis procesos internos de pensamiento, mi autopsiquia, ¿ya? Que me dice a mí, por ejemplo, qué es lo que va a dictar, qué es lo que dicta mi conducta en un buen porcentaje de los casos. Yo no solo hago las cosas en respuesta a, o sea, en reacción, como en los videos de reacción que están tan de moda. Yo no solo hago las cosas en reacción a algo, yo también las hago porque me sale de la cabezota que voy a agarrar y me voy a poner a, qué sé yo, a dar una clase, o tal vez se me ocurriera que voy a escribir, que en vez de dar la clase así física, digo, bueno, voy a hacer un video para que todo el mundo lo vea y explicar que lo puedo explicar, espérate, sin necesidad de mi presencia física, porque creo que tal vez se me ocurrió precisamente eso es el concepto de la autopsique, se me ocurrió hacer algo, desde escribir un artículo tal vez para detallando esto hasta, no sé, pintar la oficina porque ya me parece sucia.
esa clase de cuestión implica la autopsiquis, y la diferencia es que para estar consciente vos tenés que tener ambas. No solamente reaccionar al exterior, sino tener una generación propia de actividad cerebral, ¿verdad? Algo que viene de adentro de vos, y una orientación, porque para estar completamente consciente yo necesito tener una orientación con respecto al medio. Y aquí otra vez entramos en que hay dos cosas del medio. Una es la orientación al medio externo. Yo sé dónde estoy, yo sé qué es lo que está pasando, yo sé qué estímulo corresponde a qué cosa, y dentro de ciertas limitaciones, yo sé en qué punto en el tiempo estoy. Si lo querés ver desde un punto de vista bien simple, saber si es de día o es de noche, acuérdate que yo, siendo miembro de una especie que es activa de día, quiero saber cuándo es de día. Si lo quiero poner un poco más refinadamente, quiero saber si es el principio o al final del día. O sea, si me acabo de levantar y tengo suficientes horas para hacer mis cosas, o ya casi es hora de que sea de noche y vámonos otra vez a dormir. Y si lo querés más sofisticadamente, que los humanos inventamos un sistema para cuantificar el tiempo, vaya, para decir, bueno, no solamente yo sé si es el inicio o el final del día, sino que tengo algún tipo de términos para definir el tiempo, que digo que son ahorita exactamente las 10:27 de la mañana, ¿va? Eso es obviamente una construcción abstracta. Una construcción abstracta, pues de eso de horas, minutos, segundos, es puramente abstracto, no existe, no está basado en ninguna medida objetiva, vaya. De hecho, es una unidad de medida, es de todas las unidades de medida, es la única que es absolutamente arbitraria, ¿va? Porque un metro es un metro, lo puedo definir en base a algo, a una propiedad física, igual que un kilo. Pero un segundo, un minuto, es un segundo porque nosotros dijimos que es un segundo, ¿va? Si existe otra civilización en otro planeta, probablemente ellos tengan su escala para el tiempo, como ellos la quieran tener, amigo. Probablemente no va a coincidir en nada con la de nosotros, pero a ellos no les importa, ¿va? Entonces es su tiempo. Ok. Entonces, esas dos orientaciones de dónde estás y en qué momento estás, o sea, dónde estás y cuándo estás, y qué está pasando, eso se llama orientación alopsíquica. Alo implica fuera de. Pero también la tercera orientación que yo tengo que saber es quién soy. Porque, bueno, somos una especie social. Y yo siendo alguien, sabiendo que yo soy alguien, y cuál es mi posición dentro de ese esquema social, ¿no? Por ejemplo, decimos, qué sé yo, Wright Jefferson es Wright Jefferson, él lo sabe y sabe cuál es su relación en la sociedad conmigo, con sus compañeros, con el bobo del rector, etcétera, ¿va? Sabe quién es y sabe cuál es su puesto y cuál es su función. Para tener conciencia completa tendrías que tener esas tres esferas de la orientación full funcionando, ¿ok? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si viene Jordan y no sabe si es de día o es de noche, ¿va? Y entonces se anda despertando en la madrugada y duerme todo el día. Eso va a disrupcionar un montón de sus actividades, ¿correcto? ¿Qué tal si viene, por ejemplo, Wright y no sabe dónde está? No necesariamente en el sentido de coordenadas, ¿no? No es un GPS, ¿va? Pero, por ejemplo, ¿en dónde estás ahorita, Jefferson? En el campus. ¿En el campus estás o ya te fuiste para la casa? En Biblio. Ok. Por lo tanto, estás en la biblioteca y sabes, por ejemplo, que ahí
tenés que mantener cierto nivel de silencio, ¿va? Y cierto nivel de actividad. Si vos no supieras dónde estás, entonces el problema es que vas a hacer, qué sé yo, empezar a hacer ruido, empezar a contestar así en voz alta y te van a regañar, ¿va? O te van a echar. O te van a echar de la, ¿cómo se llama? De la biblioteca. Esa no es tu casa y que estar en la biblioteca y como estás desorientado te quitas los zapatos y la camisa, ¿va? Para estar más cómodo y te sacan, ¿ok? ¿Ya? Entonces quiere decir que las tres esferas es lo que consideraríamos conciencia completa. Fíjate que vos puedes estar, por lo tanto, vigil, pero no estar consciente. Lo que obviamente no pudiera decir que alguien está consciente si no está vigil, o sea, si no está reaccionando a estímulos, pues yo asumiría que su conciencia no está funcionando, ¿va? Okay. La vigilia, el despertar es el prerequisito para la conciencia. ¿Nos estamos entendiendo hasta ahorita? Hello. Nos vamos entendiendo, ¿va? Espérate. Sí, doctor. Ok, por lo tanto, a quitar esto que no lo necesito. Ok, si por lo tanto, entonces ya tenemos una idea de definir algunas cuestiones. Además, ya tenemos la posibilidad de cuestionar, criticar o incluso contradecir a Guyton, ¿va? Porque dice acá, el sueño se define como el estado de inconsciencia, no es un estado de inconsciencia. Vamos a definir entonces, el sueño lo vamos a definir como un estado especial de la conciencia en el cual, primera cuestión, el paciente puede ser despertado, estoy de acuerdo, ¿va? Pero la definición entonces del sueño no es que la conciencia se disminuye. La definición del sueño va a ser que la corteza está hay una palabra ahora muy bonita para ella, está desaferenciada. A ver, entonces, ¿qué implica desaferenciación? Mira, eso se basa en una propiedad específica de la corteza, y es que es igual que a veces en tu computadora, vaya, si la tenés configurada de esa manera. Si yo tengo mi computadora ahorita y la dejo suelta un rato y no hago nada con ella, pues bueno, has visto, empieza a trabajar el protector de pantalla y otras cosas demás. Pero detrás de las escenas, lo que hace la computadora es que entra en modo de mantenimiento. Yo la tengo puesta de que si yo no lo estoy usando y está corriendo el protector de pantalla, que es el avioncito que da vueltas, está corriendo el antivirus, está botando toda la basura, porque acumula un montón de basura en el disco duro, páginas web que ya viste, etcétera. En la época de los discos mecánicos que hacías lo que se llamaba desfragmentar el disco, etcétera. Eso está corriendo detrás de bastidores cuando la computadora aparentemente no está haciendo nada. Pero en cuanto yo venga y toque algo ahí, regresa y vuelve al estado normal, vaya, a su estado normal de funcionamiento. Lo mismo hace la corteza. Cuando vos le quitas los estímulos externos, pasado un rato relativamente corto, tu corteza va a entrar en modo de sueño, o sea, en modo de mantenimiento. ¿Qué quiere decir ese modo de mantenimiento? Vos lo has vivido. Tomemos una actividad donde hay muy poco estímulo. Vamos a ver. ¿Alguna vez llevaste clase al mediodía? ¿Alguno de ustedes? Sí, doctor. ¿Clase de qué era? Bioestadística. ¿Y qué pasaba? Me daba gran sueño siempre. Exactamente. Para ese efecto, yo una vez cometí la estupidez en primer semestre de llevar sociología a la 1 de la tarde, ¿va? Ya te imaginas que nunca terminé una clase sin cabecear contra el escritorio. Es lo normal porque no tenés estímulo y la corteza dice, si no tengo estímulo, voy a aprovechar el tiempo y
voy a entrar en modo de sueño. Ahí es donde viene tu dichosa corteza y dice, tomemos por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más clásico. Estás en una de las oficinas del gobierno o en el banco, y en el banco pues realmente no hay estímulo, ¿eh? Porque estás sentado en aquellas sillitas en tu agencia del banco y no hay mucho que ver, no hay nada interesante, hay poco ruido, hay poco estímulo, no hay nada moviéndose, nadie está interactuando con vos. Después de un rato tal vez te faltan 20 personas para que te llegue tu turno, y vos como, ay, no puedes usar el teléfono. En algunos bancos dicen, no, prohibido usar el teléfono, entonces vos estás así, y después de un rato, te dormís. Entonces definimos que la idea del sueño es que yo puedo entrar en modo de sueño cuando la corteza se desaferencia, o sea, cuando desconecta las entradas externas, implicando, bueno, no hay nada que hacer afuera, por lo tanto, ponete a revisar, a limpiar la casa. Ok. Y esa desaferenciación puede hacerse de varias maneras. La manera más simple es que no haya estímulo, ¿no? Aunque eso es un poco tonto, es un poco de tonto de decir, ¿va? Pero ¿qué tal si, por ejemplo, a vos te entra sueño a cierta hora, ¿no? A todos nos entra sueño a cierta hora más o menos consistente. Vaya, por ejemplo, Victoria, ¿a qué horas te va entrando sueño y te vas durmiendo? Típico. Como a las 10. Como a las 10, ok. Quiere decir que de alguna manera tu reloj interno, tu ciclo circadiano, va señalándole al tálamo cerca de esa hora que ya es hora de dormir, y por lo tanto vas cortando las aferencias, vas desconectando, y una vez que te dormís, las desconectas aún más profundamente para evitar que ruiditos de fondo o lucecitas o cualquier estímulo trivial te vaya a despertar. ¿Cabal? Entonces, el secreto del sueño, contradecimos a Guyton y decíamos, puede ser desportada por cualquier estímulo, sí, estímulos sensitivos o de otro tipo, porque entonces ya tenemos otro punto importante. Yo me puedo despertar reactivamente, o sea, cambiar el estado de vigilia reactivamente porque está entrando algún tipo de estímulo de afuera. Le hace, qué sé yo, estoy dormido y de repente suena la alarma contra incendios, el detector de humo que está en el pasillo, ¿no? Y si no tienen detector de humo en su hicieran de uno, esa es la clase de cosas que aquí nadie le para bola, pero que cuando la necesitas de verdad. Bueno, entonces estoy dormido y de repente pip, 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 el dichoso detector de humo del pasillo, ¿ok? Y yo inmediatamente reacciono al estímulo y me despierto. Afortunadamente en este caso es 99% de las activaciones del detector de humo en esta casa son de una causa, afortunadamente no, bueno, iba a decir sí es peligrosa, pero no traumática. Generalmente que hay una gran humazón en la cocina porque mi esposa se puso a cocinar algo, ¿ah? Con resultados desastrosos. Conste, es igual de peligroso, pero solo si te comes esa comida. Ahora, eso es un estímulo externo. Pero ¿qué tal si está Victoria? Así, mira, está bien dormidita, son de las 2 de la mañana, y en su proceso de pensamiento dice, ay, qué rico, son las 3 de la mañana, voy a estar dormidita acá, a pesar de que a las 6 tengo una exposición y no he estudiado nada. ¿Ah? Ese es un proceso interno y te despierta con igual eficacia, ¿sí o no? Sí, doctor, ya me ha pasado. Bueno, a todos nos ha pasado. Quiere decir que puede ser estímulo, por eso es sensoriales y de otro tipo, porque porque tu ciclo de sueño y vigilia puede activarse o desactivarse, ya sea por una señal externa o por una señal interna. De hecho, también puedo hacer lo contrario. Suponete que mañana yo saliera de viaje y tengo que estar despierto temprano porque
tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto, ¿no? O sea, hay un vuelo que sale como a las 7. Bueno, resulta que a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Entonces yo temprano, aunque mi hora de dormir no es esa, yo digo, bueno, a las 8 de la noche yo me voy a dormir temprano, intencionalmente, para dormirme y estar despierto y que no me deje el vuelo. O sea, que quiere decir que también la inducción del sueño yo la puedo hacer iniciando por un proceso interno. Okay. Y entonces, ahí es donde vamos a diferenciar eso porque Galton dice coma, pero ya vamos a entrar en una explicación, o yo te voy a dar una explicación de por qué coma es una palabra que no me dice nada. ¿Ok? Ya. Es un término coloquial, pero es bien subjetivo, o sea, dice. Entonces, porque ellos definen, dice, coma, un estado de inconsciencia del que no puede despertarse. Pero bueno, también entonces ahí quedas con el consuelo. Ok, si no lo puedo despertar, pero no lo puedo despertar, ¿cómo? Porque pudieras tener trastornos, porque la verdad es que los trastornos de la conciencia son un espectro de posibilidades. Pudiéramos tener en un extremo del paciente que apenas está comprometido de la conciencia y que está igual que vos o que yo, está despierto. Lo que pasa es que tiene tendencia a dormirse, o sea, no está pudiendo mantener la vigilia completamente, o incluso está despierto, pero está desorientado. Vaya, suponete que tenemos a este señor. Ok. Por ejemplo, tomemos este. Aquí tenemos, ¿va? Clásico, ¿ah? Clásico y, bueno, después de que se cayó por el precipicio, aquí está mejor. ¿Ah? Justamente cuando le va a pasar una de estas, ¿ah? Creo que eso sería una buena manera de comprometer la conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ok. Ahora, a nuestro amigo el coyote le cayó el yunque en la cabezota. Y vos has visto que generalmente se despierta y se va caminando todo atarantado, ¿ah? Quiere decir que en ese momento tiene un trastorno de la conciencia muy leve, está vigil, está reactivo, pero probablemente no está del todo orientado, no sabe exactamente dónde está y no sabe exactamente qué pasó. ¿Ok? Eso podría ser. Ese es un extremo del espectro, o sea, como dice, un poquito menos que completamente consciente. Y de ahí te vas al otro extremo que pudiera decir, bueno, no reacciona con nada, o sea, no importa qué estímulo, no importa qué haya, no reacciona y no demuestra que hay actividad del sistema nervioso central, o sea, esencialmente pudieras decir, fulano de tal está en muerte cerebral, porque la lesión o el compromiso de conciencia es tan grande que ese sistema no está funcionando, o sea, no, la conciencia no es on-off, es... hay una escala en la conciencia y que por lo tanto decir que coma es lo opuesto de plena conciencia no te está resolviendo nada, ¿okay? No te está resolviendo nada porque es como, no es una cuestión binaria, o sea, yo no existo solo en modo de despierto y dormido, o despierto o vigilia en coma profundo, ¿va? Hay un estado, una graduación de las cosas, y ahí es donde yo empiezo con el pleito contra Galton. Entonces veamos primero el mecanismo, como decíamos, el mecanismo realmente del sueño, ¿va? ¿Cómo haces para dormir? ¿Cómo haces para que la corteza entre y salga de el estado de sueño? Porque tenés que ser capaz de hacer las dos cosas, entrar y salir de sueño. Ahí es donde viene la participación de un sector, fíjate, de la formación reticular. ¿Hablaron en algún momento del sistema activador reticular?
la porción activa del sector activador de la formación reticular ascendente, sector activador ascendente de la formación reticular del tallo, o SAR. ¿Qué me puede hablar de eso, si es que lo mencionaron? Creo que era que activaba la corteza cerebral. Sí. Sí. Sí, me parece que, si no estoy equivocado, recibía referencias de los núcleos dorsales laterales del hipotálamo para activar la corteza cerebral. Ajá. Pero fíjate que el problema es que ahí entramos en el problema de que la descripción del sistema es bien difusa. Mira, si vos ves la formación reticular del tallo, y entonces tenemos que establecer que como la formación reticular puede activar o desactivar o aumentar, para ser más correcto, aumentar o disminuir el nivel de actividad de todo el sistema, ¿ok? Es un mecanismo para subir y bajar la intensidad. Y que por lo tanto yo necesito varias maneras de controlarla. Normalmente todo el mundo le hablan de eso, del SARA, del sector ascendente reticular activador, ¿va? O ¿cómo se llama? O sistema activador reticular ascendente, le dicen otros, ¿va? Que eso viene de unos trabajos que se hicieron en los años 40, donde se estudiaba precisamente los mecanismos de activación de la vigilia. Lo que pasa es que la gente confunde dos cosas, confunde SARA con formación reticular y cree que estos mecanismos reticulares solo sirven para activar la corteza en forma reactiva. Entonces vamos a meterle un poquito más de detalle al asunto. Primero, consideremos una situación. Dije, la corteza, a menos que le digas lo contrario, tiende a estar en modo de sueño, o sea, tiende a dormirse automáticamente, a menos que haya un estímulo suficientemente grande. Pero como la manera de hacerlo es que está desconectada del exterior porque el tálamo bajó los breakers. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si yo bajo los breakers, ¿cómo los vuelvo a subir? O sea, si yo tengo este teléfono y lo apago y vos te querés comunicar conmigo, ¿cómo haces? O sea, no puedes llamar a un teléfono apagado. Ahí es donde entra la primera parte, donde sí efectivamente coincide con eso del sistema activador reticular ascendente. Si vos ves la formación reticular del tronco encefálico, vos ves que acá en el sector lateral, que es donde tengo la manita, por ahí todas las señales sensoriales que están entrando a partir principalmente de la médula, concretémonos por ahorita la médula, todo señal que entra por las vías espinotalámicas o espinotalámicas o las vías del cordón dorsal, etcétera, tiran una copia aquí a este sector lateral, ¿ok? En el sector lateral de formación reticular más que nada hay fibras, no tanto núcleos, hay un montón de fibras y estas fibras van a hacer que toda señal sensorial entre a la formación reticular ascendente y active, en particular porque aquí vas a tener dos núcleos involucrados, aquí por donde tengo la manito, ¿eh? El locus ceruleus y el núcleo pedúnculo pontino. Concretémonos con el locus ceruleus, es un núcleo que es adrenérgico, o sea, produce norepi, para ser más específicos. Cuando este es el switch, el on, el activador de todo el sistema. Cuando esta señal esté entrando, va a enviar copia a la formación reticular que va a encender el locus ceruleus y si la señal es suficientemente intensa, el locus ceruleus va a enviarle una señal al tálamo, a los núcleos intralaminares,
para otra vez subir los switches y que entre la señal. Esto es simple. Vaya, pongámoslo de esta manera. Suponete que yo quisiera comunicarme con ustedes. Bueno, lo acabamos de hacer. Para tener una reunión, pero bueno, yo estoy en mi casa, ustedes están en la suya, no necesariamente tengo otra manera de ver porque la reunión es por acá, por video. Entonces, ¿qué hago? Les mando un mensaje de WhatsApp a todo el mundo para decir, conéctense a la reunión de video porque lo que tenemos que discutir lo vamos a discutir acá, no por mensajito, ¿va? La misma idea pasa. La señal sensorial que debería entrar al tálamo lo encuentra apagado, pero al mismo tiempo la copia viaja y enciende el tálamo para que la señal llegue a la corteza. Eso es activación reactiva, ¿ok? Para ese efecto, esto, por ejemplo, mira, qué sé yo, Tom y Jerry, y Tom tiene la cola en llamas, y esta está mejor, mira, que Tom estaba dormido y Jerry le prende fuego al pie, y Tom no se da cuenta porque su sistema no es muy bueno, y se da cuenta hasta unos segundos después que huele la quemancina. Vos no querés que pase eso. Vos querés que Tom reciba la señal de que se está quemando su cola o sus pies rápidamente, y por lo tanto haces una conexión paralela para decirle al tálamo que se despierte, que hay un problema ahí abajo. ¿Ya? Eso es reactivo y es ascendente. Pero yo también puedo tener una reacción reactivamente descendente, que es lo que estaba sucediendo cuando hablábamos de que Victoria se despertó de un solo porque se acordó que tenía algo que hacer, que no podía estar dormida. Entonces quiere decir que no es ascendente, es la señal de activación puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Luego tenemos el hecho de que tu activación o tu entrada y salida del sueño puede ser regulado, otra vez controlando al locus ceruleus mediante un reloj interno, ¿ok? Vos sabés, bueno, con una relativa precisión de que es hora de despertarse, de que ya son las X de la mañana y que te vas a despertar. ¿Y cómo lo sabes? Porque tenés un reloj en el hipotálamo que le indica la formación reticular en qué momento ya se va acercando la hora de aumentar la actividad y entrar en el modo de despertar, ¿correcto? Eso quiere decir que esa señal puede venir proactivamente, pues no necesita un estímulo externo. Tu reloj interno es, bueno, el nombre lo dice, interno. Interno. Progresa solito, determina que ya es hora de despertarse, y en ese momento envía una señal de activación. Simple, ¿verdad? Y que esa señal de activación, pues, es relativamente precisa, porque si yo no te diera un reloj o un mecanismo externo para decirte qué hora es, igual tampoco dormís hasta las 11 de la mañana, ¿no? Tal vez, pero consistentemente vas a estar despertándote a las mismas 11 de la mañana siempre. Ok. Ahora, para desactivar el sistema, porque igual como yo quiero un mecanismo para despertarme, quiero un mecanismo para dormirme, por las mismas dos razones. Puede ser reactivo acá a la falta de estímulos, y entonces la falta de estímulo me está dando una señal para que le envíe una señal al núcleo que baja la conciencia, que en este caso se llama el núcleo pedúnculo pontino. Y el núcleo pedúnculo pontino es colinérgico, o sea, secreta acetilcolina, por supuesto. Cuando secrete acetilcolina,
le envía una señal al núcleo reticular del tálamo. Te lo voy a poner, ese sí lo tengo dibujado. Vamos a ver. Tálamo. Ese núcleo reticular, mira. Ese núcleo reticular es como una gorrita, como un capuchón que queda aquí, puesto sobre el complejo reticular. Cuando la señal llega del núcleo pedúnculo pontino a este núcleo reticular, desconecta y apaga todos los núcleos del tálamo, ¿ok? Básicamente le baja los breakers a todo el tálamo. Y si el tálamo no tiene conexión con el exterior y no se están pasando señales, la corteza está desaferenciada y se apaga, ¿ok? Ese es un mecanismo que lo puedes hacer proactivamente o reactivamente. Y la misma cuestión, o sea, desactivar el sistema y meterte en modo de sueño. Ahora, ese sueño no es tampoco de... Vos no tenés un sueño de decir on-off, porque entonces vendría, qué bien, estoy despierto, de repente, out. Y así no funcionan las cosas. Entonces ese out es gradual. Y entonces mañana vamos a hablar exactamente de eso. Las etapas del sueño. ¿Ok? Cómo se controla el sueño y cómo evaluamos la vigilia o cómo graduamos la conciencia en términos de que esté comprometida. ¿Ok? Entonces, preguntas.